Hola a todos, espero que estén bien. Hace algunos meses estuve algunos días en Madrid y me hospedé en un hotel que está ubicado en una zona, en un barrio nuevo que están construyendo. Entonces, es un barrio que no tiene todavía todos los servicios, la metropolitana no le llega, hay que conseguir taxi para poder ir al centro de Madrid y para poder regresar, y desde el hotel hay que esperar un rato bastante importante de tiempo para que o un taxi o un Uber te venga a recoger. Uno de los primeros días que estuve allí, el taxista me dijo, yo pregunté, había un montón de edificios en construcción, algunos nuevos recién estrenados, y no había mucha gente que caminaba en las calles por allí. Todavía no era un barrio donde allí hay muchos habitantes que viven. Le pregunté al taxista si, debido a la lejanía del centro de la ciudad, allí los precios estaban más bajos. Y me dijo, nada, está carísimo. Me habló de unos costes por metro cuadrado realmente importantes. Entonces, este es un vídeo que es una continuación del problema de la vivienda, de su escasez en las grandes ciudades y algunos aspectos de la economía que no se toman en cuenta a la hora de pensar soluciones o a la hora de dar una explicación por qué las viviendas están tan caras. Empecemos con el primer factor, que es por qué la vivienda es cara. Bueno, la vivienda es cara de un punto de vista económico, la respuesta, o de análisis económica, la respuesta es muy sencilla. Un desbalance entre la demanda y la oferta. Hay más demanda que oferta y los precios aumentan. Y aquí viene el primer paradigma que choca entre una escuela de pensamiento más liberal, o sea, que deja las empresas operar libremente en el mercado con el fin que se alcance el mejor precio en absoluto, y el pensamiento más de tipo gobernativo, que quiere intervenir en los precios de mercado con el fin de hacer la vivienda accesible. Relativamente al pensamiento más de tipo intervencionista sobre los precios, la respuesta es muy sencilla. Se ha demostrado a lo largo del tiempo que ningún tipo de control de precio ha funcionado, y todos los intentos de controles de precio al final logran un resultado opuesto, desbalancean aún más los precios, porque los precios en los mercados se forman naturalmente. Entonces, sí, forzar el mercado es realmente algo imposible. Pero el punto de vista también más liberal, libertario, ok, aumentemos la oferta, así el precio baja, tiene algunos límites de análisis. Hay que entender también las razones por las cuales en los centros, en los grandes centros, en las grandes ciudades, los precios aumentan tanto. Sin duda, ha habido, por un problema de espacio y por un problema que cada vez hay más regulamentación en las construcciones, ha habido un crecimiento de la oferta más lenta respecto al crecimiento de la demanda, sin duda. Pero en los países industrializados hemos visto que, por razones de trabajo, por razones de estudio, por razones de oportunidad, ha habido una migración desde los centros rurales, que cada vez son más despoblados, a los grandes centros. Entonces, la demanda ha crecido inclusive más rápidamente de la oferta por estas migraciones que ocurren adentro de un mismo país. Hay pueblos que casi están deshabitados, o inclusive hay pueblos enteros deshabitados y no hay espacio en las grandes ciudades. Entonces hay un factor no solo de demanda y oferta, pero un factor de migración que llega a afectar la demanda y la oferta. Ese es otro tema que hay que tomar en cuenta, porque al final sí, todo se reduce a un simple análisis de demanda y oferta, pero también de oportunidades de trabajos, y hay que razonar mucho alrededor de lo que mueve los jóvenes, las familias, en mudarse de un lugar a otro. Ahora bien, de un punto de vista, como he dicho, más liberal, hay la idea que si se aumenta la oferta, el precio baja.
pero no necesariamente, porque el límite que hay en estos análisis que se hacen, que no se toma en consideración el costo de construcción. ¿Qué quiere decir? Finalmente, un desarrollador de un nuevo proyecto tiene dos parámetros con los cuales fija el precio. Uno, los precios medios de mercado, y dos, el costo de construcción. Y una de las explicaciones que nunca se toma en cuenta de los actuales niveles que tienen los inmuebles, las viviendas, es también el costo de los materiales de construcción que ha venido aumentando a raíz de la inflación. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, una casa que podría costar un valor de 100, para entender bien, como costo, allí no tenemos la utilidad del constructor, costo. Dependiendo del país, pero en general hay una relación más o menos entre mano de obra y materiales 50-50. Después hay construcciones que usan materiales de lujos o materiales muy exclusivos. Obviamente esta relación puede cambiar. Esta relación puede cambiar también en función del país y de las cargas sociales que están sobre la mano de obra, sobre el trabajo para construir la casa. Sin embargo, hay un factor que explica también el alto costo, que es el factor inflación. Y sobre este factor inflación ya no se puede hacer mucho, ya la inflación acumulada, la que hay, ya está y se va a quedar allí. Entonces, los aumentos en la oferta de los inmuebles tendrá, digamos, un efecto sobre el porcentaje de costo, que es la utilidad esperada, por arriba de la inflación. Digamos, si hay mucha escasez de vivienda, el constructor o los dueños de casa que quieren vender su casa pretenden ganar más. Pero hay un límite que es un valor promedio que han alcanzado los inmuebles por razones de inflación. Y es muy difícil ir por debajo de él. La sola razón que podría ir por debajo de él es que o disminuya drásticamente la demanda, entonces hay en este caso un surplus de vivienda, entonces habría alguien dispuesto a vender perdiendo, pero por lo general hay un nivel mínimo, que es el nivel mínimo de los precios, que son representados en función de la inflación que se ha acumulado sobre este activo inmobiliario, que es muy difícil que lleve los precios por debajo de la inflación. ¿Qué quiere decir este razonamiento? Que no hay una única receta para resolver el problema. Sin duda, aumentar la oferta, como en un pensamiento liberal es el razonamiento de fondo y el propulsor en reducir los precios y los costes de la vivienda. Sin duda, una mayor oferta reduce los costes, pero esta mayor oferta, a pesar de tener un efecto de reducir un poco los precios, ya no va a cambiar el cuadro o los costes de la vivienda a como lo conocemos hoy día en las grandes ciudades. ¿Por qué? Porque estos precios son un reflejo de los costes por inflación. Y, por ejemplo, entre estos costes que han absorbido la inflación, el valor de la tierra o el valor de un inmueble viejo para reestructurar. Y a esto se suman los materiales, los costes de permiso, la mano de obra, los costes de mercadeo para después poder vender los inmuebles. Entonces ya el alto nivel de precio de la vivienda van a quedar alto, no hay que esperar que haya, sí, puede haber fluctuaciones alrededor de estos precios, pero no hay que esperar que el precio regrese a lo que eran los valores del 2000. Van a quedar alto, con una mayor oferta. Sin duda, el mercado se va a hacer mucho más eficiente y probablemente se logra eliminar algunos costos de tipo de especulación. Como he explicado, utilidades de especuladores que se aprovechan de que no hay oferta. Pero hasta allí llega. No es que hay que esperar por medio de un aumento de la oferta en un milagro que va a reducir drásticamente los precios en las grandes ciudades. Otra historia, como he explicado, analizando el tema de las migraciones, es cuando vemos
Por ejemplo, los pequeños centros, pequeño pueblo o ciudades periféricas donde no hay mucho trabajo y donde allí en estos casos los costos de la vivienda son mucho más bajos, inclusive no han aumentado o en algunos casos pueden haber hasta disminuido. ¿Pero por qué? El efecto de la migración ha reducido drásticamente la demanda de vivienda. Entonces allí tenemos un efecto contrario. Pero espero que te haya interesado, esperamos que finalmente los costes y los costos de la vivienda vayan y se logren controlar para permitir a todo mundo y a todas las nuevas familias un acceso a este importante activo inmobiliario. Muchas gracias.